Todavía no, ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina, estamos en este programa semanal ya de los días de los días viernes a las 3, ya llevamos nuestro quinto programa. Y antes de partir, me gustaría hacer un gran saludo a las y los trabajadores. Hoy día es 1 de mayo. Un saludo también especial a las mujeres y hombres que son cuidadores y cuidadoras de pacientes con Alzheimer. Les mandamos un saludo desde acá en este día feriado, pero igual nosotros hacemos este programa los días viernes a las 3 y hoy día tenemos un gran programa. Primero, contarles la razón de ser de este programa. Como le hemos siempre dicho en los programas anteriores, como Corporación Alzheimer Online hoy día, estamos desarrollando todos los viernes a las 3 un programa informativo sobre diversos temas enfocados en adultos mayores, en pacientes con Alzheimer, también en los cuidadores, que hoy día están con harto trabajo en sus casas. Y el día de hoy tenemos un gran programa. Saludar a Claudia Miranda, ella es psicóloga, profesora y investigadora de la Universidad Andrés Bello, doctora en salud mental y envejecimiento, que hoy día nos va a acompañar. ¿Cómo estás, Claudia? Patricio, bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Y bueno, también nos acompaña la doctora Evelyn Calderón. Ella es especialista en medicina integrativa y nos va a estar contando la llamada también medicina funcional, donde se integran los conocimientos de diversas especialidades y el cuidado médico integral. Antiguamente se llamaba la medicina alternativa, hoy día medicina complementaria. ¿Cómo estás, Evelyn? Hola Patricio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos Gracias a muy ti bien. por participar. Bueno, antes de partir, voy a contextualizar un poquito la conversación que vamos a tener hoy día. Bueno, estamos todavía en cuarentena. A mí me tocó, por ejemplo, entrar en cuarentena hoy día, ayer a las 10 de la noche. Varias comunas se sumaron a la cuarentena. Tenemos más de 100 países en todo el mundo que se instruyó la cuarentena o el cierre total o parcial ya a fines de marzo de 2020. Cuarentenas totales, parciales, estas llamadas cuarentenas dinámicas. Millones de personas están en cuarentena hoy día y hay un posible efecto colateral de este encierro que hoy día estamos viviendo y lo vamos a comenzar a sentir con el paso del tiempo. El aumento en el consumo de alcohol, el tabaco, cuadros depresivos y también hemos visto iniciativas bonitas, desde estos juegos que se hacen en los balcones de las casas, el cantar y también acompañarse en este distanciamiento físico pero no emocional. Y bueno, en Chile, en esta cuarentena dinámica, bueno, todos pensábamos que la curva cuando empezó íbamos a ir prontamente a una cuarentena total. Se ha tomado esta cuarentena dinámica que nos toca a algunos, después a otros. Y bueno, hoy día vamos a conversar esto, los efectos psicológicos de la cuarentena, también cómo podemos estar más protegidos. El tema de hoy es un poco este juego de palabras, desde es posible tener menos estrés y una mejor inmunidad. Bueno, en tiempos normales ya es un tema y claramente hoy día en cuarentena lo es con mayor razón. Me gustaría partir con la doctora Evelyn Calderón, conversando un poco sobre algunos temas que falta mucha información. Se habla de que el coronavirus afecta el sistema inmunológico. Que nos cuente un poco en qué influye en nuestro sistema inmunológico el coronavirus, cómo nos afecta, por qué afecta a los mayores y no tanto a los jóvenes, como se ha dicho. ¿En qué influye en nuestro sistema inmunológico el coronavirus y cómo podemos también cuidarnos y tener algunas recomendaciones para la gente que nos está viendo? Bueno, hola a todos. A lo largo de los meses, porque como todos saben, llevamos muy poco tiempo conviviendo con este virus, entonces se ha ido dando un poco una carrera entre el virus y nosotros hemos tenido el desafío de tratar de ir conociéndolo lo más rápidamente posible. Y en estos pocos meses en que llevamos conviviendo con este virus hemos podido ver que esto que en algún momento se pensó inicialmente que el virus atacaba más a las personas de más edad, se ha ido matizando un poco en este tiempo y hemos visto que el virus es un poco más agresivo en las personas que independiente de la edad, porque hemos visto también afectación en niños y hemos visto afectación en personas jóvenes. De hecho, aquí en Chile tenemos una situación un poco diferente a la que se vio en Europa, por ejemplo, que tenemos una proporción importante de los pacientes comprometidos bajo los 60 años
que es distinto a lo que se esperaba inicialmente. Fundamentalmente, lo que hemos ido conociendo en estos meses del virus, hemos podido interpretar y ver con más precisión a lo largo de estos meses que el virus es especialmente agresivo en dos condiciones de base, o en dos grandes tipos de pacientes. En pacientes que están con un alto nivel de inflamación y en pacientes que están con un sistema inmunológico suprimido, ¿sí? Y aquí es importante recalcar algo que es una de las cosas que más me animaron a participar en este programa, que era poder como difundir el concepto de que no es que uno esté inerme frente a un virus todopoderoso. Todos los seres humanos tenemos un sistema inmunológico y todos podemos hacer cosas para potenciar ese sistema inmunológico. En la medida en que hemos podido ir conociendo más este virus, nos hemos dado cuenta que tiene ciertas características que le dan un mayor nivel de agresividad, por ejemplo, que persiste en el medio ambiente mucho más tiempo que los virus regulares, pero que es muy lábil, o sea, muy débil frente a ciertas intervenciones que están al alcance de todo el mundo, como el aislamiento físico o como la restricción del movimiento social, de la interacción social, como la restricción de las gotas respiratorias, la restricción de los aerosoles respiratorios, y también una medida tan simple, tan al alcance de todos como el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y el lavado de las cosas que compras con agua y jabón, o la acción de otros desinfectantes. Entonces, recordar primero que hay medidas que tú puedes tomar para ayudar a tu sistema inmunológico y que hay ciertas características del funcionamiento del cuerpo que te van a dar mayor vulnerabilidad frente al virus. Hablábamos de que hay un cierto grupo de personas que tienen un sistema inmunológico menos operativo o menos efectivo en su operación. Dentro de eso, como paradigma, están los adultos mayores, pero también ocurre, por ejemplo, en los diabéticos, también ocurre en las personas que están con sobrepeso y con obesidad, que son una proporción muy importante de la población adulta hoy en día en Chile, y lamentablemente de los niños también. Entonces, está dentro de nuestro campo de acción, por ejemplo, tratar de tener un buen control metabólico en las personas que son diabéticas, un buen control de la ingesta de alimentos con hidratos de carbono en los que están o estamos con sobrepeso, o los que tenemos resistencia a la insulina, que son medidas que las personas que ya tienen esas patologías las conocen y las pueden implementar. Y te va a ayudar en el fondo a que tu cuerpo pueda enfrentar de mejor forma el contacto o los efectos de este patógeno. Hay una de las características de estas patologías es que generan justamente una inflamación que está diseminada en el cuerpo. Los médicos hablamos de inflamación mínima persistente, que es una inflamación, no como cuando tienes un dedo inflamado, que es el dedo el que te duele y el dedo el que tiene signo de inflamación, sino que es una inflamación mínima, pero que está diseminada en el cuerpo y que no permite, mantiene, por así decirlo, distraído el sistema inmunológico, no permite que éste combata el virus con todas sus herramientas y favorece que el virus desencadene una inflamación máxima, una inflamación galopante, que es finalmente lo que lleva a que se desarrolle un cuadro respiratorio severo que requiera internación hospitalaria, que requiera uso de oxígeno y en los casos más críticos una ventilación mecánica. En la medida en que tú puedes controlar esa inflamación inicial, tu sistema inmunológico queda 100% disponible para enfrentar este virus y es más difícil que el virus te lleve a esa inflamación máxima que se asocia a los cuadros más graves. ¿Sí? Evelyn, dentro de lo que tú nos cuentas, hoy día en tiempos donde estamos encerrados y de repente nos pasa mucho que la ansiedad, el comer distinto, a veces uno tiene más tiempo pero anda más apurado porque hace más cosas en el día. Entonces, ¿qué recomendaciones generales nos podrías dar hoy día dentro de nuestras casas donde estamos encerrados y además para cuidadores de personas en situación de demencia tipo Alzheimer? ¿Cómo podemos ayudarlos quizás con estos consejos para mantener una inmunidad alta desde la alimentación, desde los horarios? Cuéntanos un poco cómo podemos también aconsejar a los cuidadores que nos están viendo hoy día. En medicina integrativa nos gusta hablar del concepto de estilo de vida, ¿sí? El hecho,
Prácticamente durante muchos años se ha hecho mucho énfasis en todas las herramientas terapéuticas que la medicina ha desarrollado a través de los medicamentos y a través de los fármacos, que sin duda alguna han sido un aporte tremendo en toda la condición de salud de todas las personas. Pero hay una base que te la da el estilo de vida, y eso es algo que está dentro de nuestro rango, digamos, dentro de nuestro rango de acción, dentro de nuestro alcance, que siento que también es muy importante para la salud mental en estas circunstancias en que nos han sacado de nuestra rutina, nos han confinado en un espacio físico, sentir que hay cosas que todavía podemos hacer por nosotros, que podemos tomar la iniciativa y llevarlas a cabo, y que de repente son acciones muy sencillas, ¿sí? Una, como te decía, es ojalá seguirla, si tú sabes que tienes una condición preexistente, presión alta, colesterol alto, tiroides mala, sobrepeso, obesidad, seguir las instrucciones que se te han dado para el tratamiento de esa enfermedad de manera que estén lo más compensadas posible. Lo segundo es tratar de llevar una alimentación lo más sana posible. A grandes rasgos, porque ese es un tema enorme que da para una charla completa, digamos, pero en líneas muy sencillas a mí me gustaría transmitir lo siguiente. Tratar de consumir vegetales en forma diaria. En los adultos mayores o en las personas que están con Alzheimer, en las personas que tienen más dificultades en la ingesta, puedes entregar cremas vegetales, puedes entregar puré de vegetales, puedes buscar preparaciones que te permitan facilitar la ingesta, pero lo ideal es vegetales frescos, vegetales crudos, que van a tener un alto nivel de antioxidantes, un alto nivel de vitaminas, de minerales y que van a estar 100% disponibles para el uso del cuerpo. Consumir frutas con moderación. De repente pasa que tenemos como la idea de que la fruta es sanita, entonces podemos comer mucha en el día y como que nos regaloneamos con eso, lo cual está muy bien, es mucho mejor que regalonearse con masas, por ejemplo, pero también tiene que ser consumido con moderación. Incorporar en la medida en que sea posible una alta ingesta de líquido. Muchas veces pasa que los adultos mayores no quieren andar yendo al baño a cada rato, hay de repente problemas de incontinencia urinaria y es una incomodidad estar orinando a cada rato. Hoy es el momento perfecto porque no vamos a salir a la calle, no tenemos que andar en micro, estamos en la casa cerca de nuestro baño, y mantener un buen nivel de hidratación, sobre todo en los adultos mayores, ayuda mucho a mantener la concentración, mantener la memoria, el nivel de alerta, y es muy importante también para la integridad de las mucosas, ¿sí? Que es tu primera barrera defensiva. Entonces, consumir una alta ingesta de líquidos a lo largo del día, puede ser agua fría, agua caliente, agüita perra como tomábamos antes después de los almuerzos, con una cascarita de limón, con una hierbita, tomarnos tiempo ojalá para cultivar nuestras propias hierbas. Si no se puede, hierbita de bolsa, también es muy bueno. Agua de fruta cocida, algo que antes en todas las casas había, manzana cocida con canela, con clavo de olor, con eso es suficiente, te da una sensación de estar tomando algo dulce sin que sea una bebida. Esa misma plata que ocupas en comprar bebida, la puedes ocupar en comprar fruta, en cocerla, en hacer una compota, tienes un postre y tienes un líquido de alta calidad para tu cuerpo que va a ayudar realmente a que el cuerpo opere de su mejor forma, ¿sí? También es importante regular los horarios y tener horarios de descanso adecuados. El cuerpo humano está hecho, y sobre todo el cerebro humano está hecho, para guiarse por los ciclos de luz y oscuridad. Cuando tú te despiertas más o menos temprano y te acuestas más o menos tarde, tan pronto oscurece o muy poquito tiempo después de que oscurece, el sueño que inicia a esa hora es un sueño mucho más reparador, es un sueño que permite que el cerebro ordene los procesos de memoria y ordene también la secreción de hormonas y la secreción de sustancias químicas que regulan la conducta. Por lo tanto, para el cerebro no es lo mismo dormir 10 horas, por ejemplo, desde las 3 de la mañana en adelante, que dormir las mismas 10 horas desde las 10 de la noche en adelante. Esto que parece una cosa a lo mejor antigua o fome, te da una neuroprotección, una protección neurológica y una protección también a nivel de hormonas, y te genera una capacidad de regeneración en el funcionamiento corporal que es impagable en estas circunstancias, ¿sí? Otra cosa que es importante es tratar de mantener un cierto nivel de actividad física. Es verdad que estamos confinados en espacios pequeños, la mayoría de nosotros acá en Santiago vive en departamentos,
Los que tienen casa se han dado cuenta en estas semanas que es un lujo asiático que vale la pena mantener, pero los que vivimos en departamento, tratemos, por ejemplo, de hacer ejercicios de elongación, que son ejercicios que requieren muy poquito espacio. Con 1 kilo de azúcar y 1 kilo de arroz podemos hacer ejercicios suaves de musculación solo para mantener la musculatura activa, porque eso también genera sustancias químicas que son antiinflamatorias. No necesitamos entrenarnos para correr la maratón en el balcón. No necesitamos, en el fondo, mantener una alta actividad física para que el cuerpo sienta los beneficios. Una rutina de 3 minutos de elongación, que yo puedo poner después a disposición de ustedes si lo desean, una rutina de 10 minutos de musculación es suficiente para tener los beneficios de estas actividades. También es importante, y va a sonar un poco anticuado, pero es importante entrenar la musculatura respiratoria. Hay rutinas que son específicas para eso y que, llegado el caso, si realmente te llegaras a enfermar de cualquier cosa, de una simple bronquitis o de algo más complejo, por ejemplo el coronavirus, va a darte una reserva biológica para que el cuerpo pueda enfrentar este desafío de mejor forma. Y es algo que podemos entrenar en 5 minutos en los comerciales de la telenovela, mientras lavamos los platos, mientras doblamos la ropa después del lavado. Son pequeñas actividades que nos pueden ayudar a mantener, como les digo, una musculatura clave en circunstancias de desafío. Y lo otro, por supuesto, es la salud mental, que yo me imagino que Claudia nos va a hablar de eso con más propiedad más adelante, pero creo que es importante resaltar 3 elementos. Uno es la capacidad de disfrute, ¿sí? Tratemos de, si vamos a cocinar, pidámosle a alguien que nos acompañe, que nos converse por mientras, ver las noticias un ratito corto, poner la música que siempre nos ha gustado. Si te gusta la música clásica, pon música clásica. Si te gusta cantar canciones antiguas, canta canciones antiguas. En internet hay disponibles muchas rutinas de relajación que están al alcance de todos. Tú pones en YouTube música para dormir tranquilo y vas a tener muchas posibilidades a tu alcance. Y también, por supuesto, está el desarrollo de la espiritualidad, ¿sí? Creo que más allá de lo religioso, sin hacer mención a lo religioso, solamente la espiritualidad es un soporte muy importante para todos los seres humanos en estas circunstancias. Eso, Pato, me parece que es lo que yo más quisiera transmitir. Sí, muchas gracias, Evelyn. Hoy día todo lo que es la rutina, el mantener un horario, es sumamente importante. Interesante lo que dices, que vamos a estar hablando de cuidado hacia el cuerpo, un poco el tema inmune, y Claudia nos va a ayudar también con conversar esto desde el punto de vista de la salud mental. Agradecer a la gente que se está conectando. Ya tenemos más de 50 personas conectadas, participando de nuestra transmisión. Aprovechamos también de invitarlos a generar preguntas. Ya queda el último bloque para después pasar a las preguntas, en la interacción con ustedes. Hagan las preguntas, ya sea para Evelyn o Claudia, con respecto a distintas cosas que nos quieran preguntar. Entrando ya un poco en el tema de la salud mental, Claudia, hoy día estamos en encierro, como lo conversábamos, estamos en cuarentena. ¿Cuáles son los principales efectos psicológicos que puede desencadenar este encierro? Ya sea para todos nosotros, jóvenes de todas las edades, y también en específico en el caso de los cuidadores que están con familiares que tienen Alzheimer. ¿Cómo son los efectos? Y después vamos a conversar un poquito también de las recomendaciones que podemos tener. Bueno, Patricio, tal como señalaba Evelyn, los efectos que te puede generar el estar en una situación de encierro son bastante variados, ¿ya? Dependiendo de las capacidades también y de cómo nosotros veníamos antes. Ahí se nos pegó un poquito. ¿No escucha, Evelyn? ¿Sí? Claudia, parece que se pegó. Cambios de tipo físico. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí sí, perfecto. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, ahora sí. Pueden haber cambios físicos, psicológicos y sociales como consecuencia de esta situación de tener que estar encerrados. Como señalaba Evelyn, hay cambios en la alimentación, ¿no es cierto? Nos vemos un poco restringidos y tenemos que hacer un esfuerzo para poder alimentarnos sanamente, ¿verdad?
también pueden haber los cambios en el sueño, sensación de falta de energía o de fatiga, cansancio. Muchas veces también nos genera mucha angustia, la incertidumbre de no saber qué es lo que, o cómo va a terminar esta situación de la pandemia. Y eso nos puede llevar también a rumiar, como decimos los psicólogos, que es estar pensando constantemente en la preocupación que nos genera esta situación de pandemia, etcétera. Podemos además también tener unas situaciones en las cuales nos sentimos muy solos, sentimos que a lo mejor nuestros apoyos ya no pueden estar presentes físicamente, y todo eso, esa mezcla de efectos nos puede ir generando una situación de estrés, ¿ya? Y cuando una situación de estrés se vuelve crónica, estamos en peligro, digamos, tenemos que estar alerta a que esta situación no se vuelva crónica, ¿ya? Tenemos que estar ojo con las señales de que podemos estar estresados. Y en la medida que reconozcamos que esta situación nos genera ciertos sentimientos y ciertas conductas que no están siendo muy efectivas o no son muy saludables, vamos a tener que ejercer algunas acciones para poder frenarlas y poder sobrellevar este encierro de una manera mucho más efectiva, más saludable, psicológica y físicamente. Claro. También hay un tema con respecto al darse cuenta, y lo conversamos antes de la entrevista con Claudia, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos sufriendo un episodio de estrés, o cómo detectarlo? Porque pasa mucho que nos cambia la vida hoy día, estamos encerrados, nos cambia la rutina, nos cambia la forma de trabajar, la forma incluso de comer, los horarios, nos cambia todo. Entonces, de repente, y sobre todo a los cuidadores que hoy día nos están haciendo también preguntas que vamos a responder al final, ¿cómo podemos detectar que estamos viviendo un proceso de estrés o de algún shock psicológico? A veces sentimos mucha ansiedad, mucha angustia, o cosas que nos vayan pasando. Lamentablemente, como este virus empieza a avanzar, comenzamos a ver noticias, comenzamos a saber de familiares, de conocidos. Entonces, todas estas cargas que nos llegan, más aún en este contexto de encierro, ¿cómo podemos detectar que estamos viviendo un episodio y también recomendaciones para poder hacer en casa, Claudia? A ver, yo creo que hay que tener también en consideración que todos de alguna manera, incluyendo los que trabajamos en salud mental, también esta es una situación que nos genera incertidumbre, nos genera estrés, ¿ya? El estrés no es algo que en el fondo per se sea negativo, sino que nosotros tenemos que manejarlo, ¿ya? Y para manejarlo tenemos que reconocer que no estamos siendo efectivos o no estamos logrando a lo mejor las metas que nos podemos poner día a día. Por ejemplo, si yo siento que tengo que estar un poco más tranquila, un poco más flexible, un poco más dispuesta a escuchar, un poco más, y me doy cuenta que eso no lo voy logrando en el día a día, yo creo que hay algo que no nos funciona y que tenemos que esforzarnos para generar nuevas estrategias para poder sobrellevar esto, ¿ya? Hay cambios muy notorios que son los que yo te decía antes, o sea, si estamos durmiendo mal, si estamos pensando constantemente en qué es lo que puede pasar con esta situación, si estamos con desgano, con falta de energía, si estamos teniendo estos atracones de comida, que a muchos les pasa también, yo he leído mucho en redes sociales que están con esto de que quiero el dulce, quiero comer cada una hora, etcétera. Esas son señales de que no estamos teniendo conductas saludables y tampoco psicológicamente estamos enfrentando de la mejor manera la situación, ¿ya? Y que son tal vez cambios que no, cambios respecto de lo que hacíamos antes de, o las estrategias que teníamos antes de estar en estos encierros, ¿ya? Y le pasa a los niños también, a todos, a los niños, a los jóvenes, adultos, cuidadores, a todos nos pasa. Claro. Entonces, tenemos que reconocer que están sucediendo estos cambios
Y en términos de la salud mental, lo primero que yo creo que uno tiene que tener en cuenta es que tienes que aceptar que esta es una situación real, ¿no es cierto? El coronavirus es una situación real. El tener que estar encerrado es una situación en la cual nos protegemos y protegemos al resto. Por lo tanto, es algo que tenemos que primero aceptar, porque desde la aceptación podemos generar nuevas estrategias. Si nosotros pensamos en qué es lo que podemos controlar de esta situación y lo que no podemos controlar, vamos a poder de alguna forma lograr una estrategia que sea funcional, ¿ya? Y a esto me refiero con que no sacamos nada con tratar de manejar aspectos que no están en nuestro poder manejar. Por ejemplo, el hecho de que el coronavirus, ¿no es cierto?, o esta pandemia está sucediendo y efectivamente tenemos que mantenernos encerrados y esa situación no va a cambiar. Nosotros no podemos hacer mucho al respecto, prácticamente nada. Por ende, lo que sí tenemos que pensar es en qué es en lo que nosotros tenemos alguna influencia, o que podemos ejercer alguna influencia. Y en general, eso tiene que ver con lo que podemos hacer dentro de nuestro hogar, como cuidadores para el autocuidado y para poder cuidar mejor a quien, en el caso que seamos cuidadores, ya sea niños, ya sea la persona con demencia, ya sea un adulto mayor, etcétera. Si hay otro que también depende de nosotros, primero también tenemos que tener claro nuestro autocuidado, que es un poco también lo que señalaba Evelyn. O sea, nosotros no vamos a poder cuidar bien si no nos cuidamos además a nosotros, y lo que les pasa generalmente a los cuidadores es que esa parte queda un poco olvidada, ¿ya? Nos enfocan mucho en lo que es en la persona a la que están cuidando y se olvida la parte del autocuidado, que es vital también, es esencial. Yo creo que eso es como el darse cuenta y validar las emociones. Eso es súper importante, se me había olvidado mencionarlo. Validar que esta no es una situación normal, no es la situación en la que estamos siempre. Por ende, podemos sentir rabia, podemos sentir frustración, podemos sentir tristeza, o podemos echar de menos a la gente que veíamos, podemos extrañar a nuestros amigos, etc. Tenemos que validar un poco las emociones que vamos sintiendo, pero en la medida en que las sintamos, tenemos que manejarlas para que no nos quedemos, como se dice en buen chileno, pegados en un sentimiento negativo, ¿ya? Y eso no nos permita continuar de buena manera el día a día. ¿Ya? No significa no sentir, significa que tenemos que estar conscientes de esas emociones y poder de alguna manera usarlas o manejarlas para que podamos continuar de manera funcional, de manera efectiva con las tareas que tenemos que hacer. Sí, así es. Gracias, Claudia. Un poco lo que tú también contabas sobre el apoyo psicológico a los cuidadores, y aprovechamos también de saludar a muchas de las personas que están conectadas, que participan en nuestras actividades que estamos haciendo como corporación. Nosotros tenemos un grupo de apoyo para cuidadores los días jueves a las 7. Por interno ahí, por los mensajes de la página de Facebook, podemos quedar en contacto para invitarlos y que participen de estos grupos de apoyo. Hay 2 psicólogos clínicos que llevan un poco este grupo de apoyo, muy importante hoy en día, pero también tenemos otro tipo de actividades y aprovechamos de comentarlas para que se puedan sumar. Estas son abiertas, pueden participar. Tenemos por las mañanas, entre 10 y 12, actividades de estimulación cognitiva, de activación física también, para personas en situación de demencia tipo Alzheimer. Y también por las tardes tenemos este grupo de acompañamiento que ya es para adultos mayores en general, un poco desde la responsabilidad también de nuestro trabajo de acompañar hoy día a nuestros adultos mayores. Distintas actividades dinámicas que se hacen, así que lo invitamos a sumarse. Y bueno, siempre tenemos este programa los días viernes a las 3 para que también puedan seguir participando. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas, ya vamos a comenzar a leerlas, y también los que están conectados que quieran hacer preguntas, para Claudia o Evelyn, aprovechen de hacerlas.
Aquí Pamela López dice, hola, buenas, y que tengan lindo día, más aún por el Día del Trabajador. Muchas gracias a Pamela ahí que nos manda saludos. La señora Julia nos dice, muchas gracias por su apoyo. Ella también participa en las actividades online de la Corporación hoy día. Aquí hay una pregunta, no sé si están con respecto al tema, pero también voy a leerla. Dice, mi mamá tiene Alzheimer avanzado, se le olvida tragar los alimentos, ella tiene 89 años y junta la comida en la boca y no la traga. ¿Qué se puede hacer? Doctora Evelyn, quizás nos pueda comentar, más allá que quizás no es tan específico de nuestro tema, pero yo he escuchado harto del tema de la alimentación, ya sea por problemas de cuarentena, de encierro que estamos viviendo todos, pero he escuchado harto de esto de la falta de apetito o al revés, estas ganas de comer todo lo dulce, lo hablamos con el doctor Molina la semana pasada, esto de que lo dulce cuando pasan los años y además cuando hay una demencia tipo Alzheimer comienzan a perder el gusto, entonces claramente se satisfacen menos por lo dulce. ¿Qué nos puedes contar sobre esto y alguna recomendación para nuestra amiga Margarita? Bueno, efectivamente una de las formas más comunes de expresión física, digamos, de un cambio emocional en el nivel de ansiedad, incluso en algunas etapas de la depresión, son los cambios en el apetito. Cuando el cuerpo se enfrenta a un estrés, puede buscar como seguridad, por así decirlo, en saber que tiene la comida disponible, ¿sí? Y eso hacerte buscar comer, y también pasa que tenemos mucha memoria emocional asociada a la comida, entonces es un consuelo, y acá en Chile todo lo arreglamos con comida y todas las actividades giran en torno a la comida, entonces hay, como te digo, como un efecto como un chupete, digamos, como una cosa de asegurarse emocionalmente a través de la comida, que es importante, y tal como decía Claudia muy bien, es importante validar, o sea, creo que es importante decirlo en voz alta, digamos, que nos pasa y que estamos nerviosos y que estamos preocupados, efectivamente nos está tocando transitar por algo que va mucho más allá de lo que las imaginaciones más alocadas habían previsto para este año. Entonces, es una circunstancia que se sale por mucho de lo que es normal y es razonable tener un cierto nivel de ansiedad. Ahora, también como parte del autocuidado tenemos que recordar que el cuerpo nos pide algo dulce y que uno entrena, en el fondo uno puede entrenar al cuerpo qué es eso dulce que te está pidiendo. Entonces, a lo mejor ahí es cuando uno tiene que recurrir a la fruta o tratar de buscar algo que te ayude a suplir esa necesidad de dulce que sea lo menos dañino para tu cuerpo. Ojalá una fruta, ojalá frutos secos, frutas deshidratadas, por ejemplo, huesillos, ciruelas secas, te pueden dar también esta sensación de dulzor sin que sea necesariamente un alimento rico en masas o rico en azúcares que va a tener un efecto inmunosupresor. Y si ya te comiste ese alimento rico en azúcar y rico en masa, no atormentarte por eso, ¿sí? Es algo que está también dentro de lo razonable para este contexto y puedes cuidarte con otras medidas también o compensar eso, ¿sí? Respecto a lo que planteaba la señora Margarita, cuando los adultos mayores tienen mucho problema de deglución, a veces hacer papillas ayuda, otras veces esas papillas deben ser acondicionadas con un aglutinante o con un espesante que le ayude a no atorarse. No me atrevo a contestarle directamente con algo específico para su caso porque habría que hacer un perfil más acabado de cuáles son las dificultades, y a lo mejor con algunos ejercicios, hay fonoaudiólogos que se especializan en problemas de la deglución y uno podría buscar un perfil, digamos, de ejercicio o de medidas que puedan ayudarlo. Eso es como un poco más específico. Y es más fácil, en el fondo, evaluarlo un poco más personalizadamente para poder definir una intervención que realmente le ayude. Y respecto a la gente que pierde el apetito, pienso que tratar de no forzarse a comer, pero sí tratar de buscar dentro de aquello que vamos a comer, aunque sea poco en cantidad, que sea de alta calidad. Que ojalá sean proteínas, que ojalá sean verduras, legumbres, frutos secos, los que los tengan disponibles, y mucho líquido, ¿sí? Eso, Pato. Sí, gracias, Evelyn. Claudia, yo te quería preguntar
algo ya, esto es una pregunta mía, no es de la gente que la está escribiendo, pasa mucho que uno come más que antes, pero en distintos momentos del día, producto, yo creo que la ansiedad, ya, no, creo que nos pasa harto. Esta es una pregunta enfocada un poco en eso, sobre todo en cuidadores que también tienen mayor carga de trabajo, mayor estrés. Yo me acuerdo que escuché algo del doctor Molina con respecto al hábito de que en cierto momento del día uno come y claro, es mucho más difícil dejar ese hábito cuando ya es más rutinario y lo tengo incorporado en mi vida diaria. Entonces, ¿cómo de repente dejar esa comida o no comer tan seguido? Porque yo creo que producto de esto va a aumentar la obesidad, más encima estamos encerrados, entonces el deporte es más complicado hacerlo, aunque se puede, hay muchos que lo hemos disminuido lamentablemente. ¿Cómo podemos sacarnos esos, más que malos hábitos, estas ganas de durante el día, cuando incluso no hay hambre, comer y reemplazarlo quizás por otra cosa? Porque yo escuchaba harto eso del reemplazo, pero cuéntanos un poquito más, Claudia. Sí, a ver, yo creo que lo básico para evitar eso es tener rutinas, porque tal como dice, yo le digo a mi hija, o sea, me pides cada una hora porque estás aburrida, ¿ya? En la medida que nosotros ahora no estamos en el contexto, digamos, habitual, estamos todo el día en la casa y eso significa refrigerador a disposición, dulcería a disposición, etcétera, ¿ya? Entonces uno puede ejercer dos cosas, un control ambiental, que es un poco lo que dice Evelyn, que es en el fondo, ya, o sea, yo no voy a estar teniendo chocolates a destajo, ni pastillitas a destajo, o sea, perdón, dulces a destajo. Entonces, eso es el control ambiental, tratar de, si vamos a comprar algo, bueno, compremos así, o sea, y compremos más fruta, que es un poco lo que nos decía Evelyn, como para poder reemplazar. Tener las rutinas en el día. Si no pueden ser las mismas rutinas que teníamos antes, pero sí tenemos que de alguna forma crearnos ciertas rutinas día a día que nos permitan a nuestro cerebro, ¿cierto?, estar ocupados en cosas que no necesariamente nos van a hacer recordar, vamos al refrigerador, vamos a sacar algo, vamos a hacer esto otro, o a comer esta otra cosa. Yo creo que es básico. A veces cuando uno está todos los días, ¿no es cierto?, en el mismo lugar, en la misma casa, con la misma gente, es un poco complejo, o no complejo, sino que como que nos olvidamos de tener rutinas que nos permitan ocuparnos ordenadamente, que era una de las otras cosas que quería decir. Es súper importante la gestión del tiempo cuando estamos ahora en la casa. A veces también nos pasa que estamos súper ultra abrumados por todas las cosas que tenemos que hacer y que no nos alcanza el tiempo, sentimos que no nos la vamos a poder, etc. Entonces tenemos que preguntarnos primero qué es lo prioritario, o sea, priorizar. Tenemos hacer una lista de tareas y decir ya, hoy día entonces, claro, probablemente tengo que hacer aseo, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cocinar, tengo que además preocuparme de mis hijos, teletrabajo si es que estoy trabajando, etcétera. Entonces son muchas tareas que realizar. Entonces el ejercicio, porque a veces el pensamiento, ¿no es cierto?, nos envuelve en esta nube negra y para salir de eso tenemos que ser un poquito más ordenados y agarrar por último un papel y anotar, ok, hoy día, por ejemplo, ya, si tengo que hacer aseo, lavar losa, limpiar, qué sé yo, hoy día no me voy a preocupar del aseo del piso, suponte, ya, no voy a limpiar eso, ahora hoy día voy a hacer otras cosas. ¿Tengo que cocinar? Sí, probablemente tenga que cocinar, etcétera. Entonces voy priorizando de las tareas que tengo que hacer y ordenándolas para lograr en la semana, mi casa no va a estar pulcra como está generalmente, pero en vez de 2 o 3 veces a la semana, ya voy a hacer un aseo más profundo una vez a la semana y se acabó, ¿ya? Y ese día voy a dejar de hacer otra cosa. Pero para eso uno tiene que ordenarse, probablemente escribiéndolo, etc. Preguntarse qué es lo que puedo delegar para la gente que no está sola en casa, ¿ya? Muchas veces los niños, por ejemplo, también, cuando ya tienen cierta edad, pueden hacer ciertas cosas, ordenar su pieza, que guarden los juguetes que ocupan, si yo estoy cuidando además a un adulto mayor o qué sé yo, también puedo decir, ok, mi rutina diaria va a ser en tales horarios, me voy a despertar en este horario, como decía Evelyn, que es súper importante, me voy a despertar
en un horario que no me va a permitir acostarme a las 3 de la mañana, si es que no estoy con insomnio, ¿cierto? Para que me dé sueño tempranito, etcétera. Voy a realizar tales cosas en el día, me pueden ayudar mi marido, o que sea en estas tareas, etcétera. Y hay que hacer un plan. Si yo tengo la familia, tengo que hacer un plan en que la familia participe. No tengo por qué yo como cuidador llevármela sola aquí, ¿ya? Eso es súper importante, hacer un plan familiar para estar en la cuarentena si es que yo no estoy solo, ¿ya? Entonces, y lo último que quiero decir antes que se me olvide, porque es súper importante recurrir a nuestros recursos que hemos utilizado antes, pensar en situaciones difíciles que hemos vivido antes, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que ha resultado, cómo enfrenté esas situaciones. Respiré profundo, hice meditación, relajación, hablé por teléfono con alguien que me ayudó y me dio otra idea, lo que decías tú, Patricio, estuve en un grupo de apoyo, conversé con más gente. ¿Qué fue lo que me ayudó a sobrellevar una situación complicada? ¿Ya? Y eso nos puede hacer pensar, entonces tal vez en esta situación también puedo pensar en utilizar ese mismo recurso. Tal vez me puede servir nuevamente. Entonces no nos centremos tampoco solo en lo negativo, sino que en pensar que podemos tener ciertos aprendizajes que si bien no, es difícil verlos cuando estamos en la vorágine del día a día, y de todas maneras si nos sentamos y nos relajamos un poco, tal vez podamos ver qué es lo que podemos aprender y utilizar de nosotros mismos, de las estrategias que tenemos, los recursos que tenemos. Eso. Qué interesante, Claudia. Bueno, ahí tenemos más preguntas, más amigos que siguen interactuando. Saludar a Enrique Baeza, que nos dice gracias por la información. Y Pamela López nos hace una pregunta, doctora. Un poco lo que conversábamos sobre esta agüita de perra, como se llama comúnmente, pero toda la medicina, o por así llamarlo, hoy día complementaria con respecto a la alimentación. Si nos puede contar un poco más, la pregunta dice, o sea, las agüitas de perra ayudan al sistema inmunológico para que no nos pillen tan débiles, o sea, podemos dar a nuestros pacientes todo eso. Ahí sí nos puede contar un poco alguna recomendación, hacer un poquito más hincapié en estas agüitas que comúnmente se llaman así, pero son de distintas insumos. Bueno, yo lo que estaba mencionando era que un buen nivel de hidratación es fundamental para que el sistema inmunológico funcione adecuadamente, ¿sí? Una agüita perra lo que te ayuda es a tener un buen nivel de hidratación. Mucha gente me dice, lo que pasa es que en el verano es mucho más fácil tomar agua. En esta circunstancia en que uno, tal como decía Claudia, está preocupada de 1000 cosas al mismo tiempo, de cuidar a tu adulto demasiado, de cocinar, de teletrabajar, de hacer el aseo del aula virtual, de las guías de los niños, limpiar todo con cloro a cada rato, no sé qué, o cada vez que alguien sale, que si alguien llega a limpiarlo, no sé qué, no sé cuánto. Uno puede olvidarse perfectamente de tomar líquido. Muchas veces a las dueñas de casa y sobre todo a las mujeres cuidadoras les pasa que no se acordaron de si tenían sed o no tenían sed en todo el día, ¿sí? Y eso indudablemente empeora la capacidad defensiva del cuerpo. Yo no estoy diciendo que las agüitas perra necesariamente son lo que te van a subir la inmunidad. Un buen nivel de hidratación colabora en mantener tus defensas altas, colabora en mantener tus mucosas hidratadas, y las mucosas son la primera línea de defensa del cuerpo. Si uno quisiera hacer inmunoestimulación, tendría que hacer, por ejemplo, todo lo que usaban nuestras abuelas para hacer, por ejemplo, el agua de tilo, por ejemplo, ocupar aguas que mantengan. Pasa que dentro de la medicina integrativa se entiende que la base para que todo en el cuerpo funcione bien es que el sistema digestivo funcione bien. Si tu sistema digestivo funciona bien y no está inflamado y tienes las bacterias que corresponde y el hígado funciona como corresponde, es muy fácil para el cuerpo sortear un desafío como es cualquier tipo de infección, bacteriana o viral, este virus o cualquier otro virus, de los muchos virus que van a circular en esta época invernal, ¿sí? Porque hay que recordar que además el COVID no es el único virus que se nos viene por delante. Entonces, frente a estos múltiples desafíos que vienen en esta época, hay muchas hierbas que te van a ayudar, la echinacia ayuda, el propóleo ayuda,
todo eso se puede ocupar con ciertos reparos en adultos mayores, de acuerdo a su condición de base, de acuerdo a las patologías de base que tengan y de acuerdo a los fármacos que estén tomando. La gente, acá en Chile somos secos para las agüitas de hierba y la gente piensa que como son naturales no hacen nada, y no es así. Las agüitas de hierba y todo el uso de lo que se conoce como medicina fitoterápica, que es la aplicación de las hierbas para la salud, tiene que ser evaluada persona a persona y tiene que ser indicada de tal forma de tener en consideración los remedios que la persona está tomando. Yo lo que quería resaltar era que tú puedes ocupar todos estos elementos con los adultos mayores, puedes darle una vez una agüita de cedrón, una vez una agüita de matico, al otro día una agüita de manzanilla, al otro día una agüita de boldo, al otro día una agüita de bailagüen, de paico, y con eso lo vas a estar ayudando, ¿sí? Si le das todos los días cedrón, o todos los días boldo, o todos los días manzanilla, vas a tener un problema, porque eso puede interactuar con algún medicamento, porque eso puede tener otras consecuencias asociadas. Pero si tú haces rotación, si ocupas cantidades moderadas, si lo conversamos en algún momento, o lo conversas con alguien que sepa un poco más de fitoterapia, vas a tener grandes niveles de seguridad, ¿sí? Lo que es importante es tener un buen nivel de hidratación, lo que es importante es hacer un uso racional de los medicamentos fitoterápicos y de usarlos dentro del marco de lo que el personal de salud le vaya indicando a cada persona en particular, ¿sí? Pero sin duda son herramientas poderosas para mantener el sistema inmune lo más alto posible. Entonces, hay ciertos alimentos de los que todos sabemos, la miel, que también debe ser usada en cantidades pequeñas, el propóleo, la jalea real, el jengibre, el limón, que son cosas como muy simples, muy humildes, que están al alcance de cualquier casa. Este sería el momento perfecto, por ejemplo, como decía Claudia, para ampliar tu abanico de actividades en la medida de lo posible. Y si tienes tiempo, a lo mejor tomar actividades nuevas como sembrar en las cajitas de helado, si no tienes grandes espacios, en las cajitas de helado, en pequeños maceteros, ir cultivando algunas hierbas medicinales que te puedan servir para tener un botiquín o mayores posibilidades en tu casa, que también es una actividad que te puede ayudar mucho con los adultos mayores. Muchas gracias, Evelyn. Claudia, hay dos preguntas, más, pero quería juntarlas. Hay una que me gustaría hacerte, que nos hace la señora Julia Jara. Hablamos de la ansiedad en todo, en general, en cuidadores, todo lo que estamos viendo esto, pero cuando tenemos personas en situación de demencia tipo Alzheimer, ¿cómo podemos abordar esta ansiedad? Ella nos cuenta que su esposo no lo puede calmar, la ansiedad por salir, y una persona con Alzheimer. Entonces, desde la recomendación a los cuidadores, esta ansiedad que hoy día se ve mucho más y crece, en temas de cuarentena, en tiempos de encierro, ¿cómo podemos darle alguna recomendación a la señora Julia, pero también a los cuidadores? He escuchado harto de este aumento de la ansiedad en personas con demencia tipo Alzheimer. A ver, yo haría un poco la diferencia en ver si es algo que yo ahora veo como cuidador, porque ahora estoy en mi casa y veo que esto pasa, ¿ya? O es algo que cambió desde que empezó el periodo de aislamiento social, ¿ya? Yo creo que hay que diferenciar un poco eso en términos de si es algo que alguna otra persona sabía manejar, por ejemplo, si antes pasaba más con otra persona, la persona con demencia, y no conmigo, que estoy ahora cuidando, etcétera, por razones de aislamiento social, tengo que recurrir a saber un poco las rutinas que tenía la persona con demencia antes. Te cuento esto porque me ha pasado también que me han preguntado, y muchos cuidadores están viviendo una situación nueva, porque antes trabajaban, y eran cuidadores más a distancia, o veían a la persona con demencia no el 24/7, no todo el día. Y esa situación ahora ha cambiado. Por lo tanto, el cómo yo manejo es distinto probablemente a cómo yo antes podía manejar mi propio estrés y la ansiedad que tiene la persona con demencia. Entonces, un poco ojo con eso. Serviría mucho tener estas conversaciones en estos grupos de apoyo donde hay más cuidadores, ¿no es cierto?, como tiene la corporación, como para ver qué estrategia le puede haber servido a uno o a otro.
y además conocer las rutinas que tenía la persona con demencia, si es que yo no era el que estaba habitualmente con ella. En el caso que sí, que esto ha ido en aumento, yo creo que efectivamente las estrategias en el caso de las personas con demencia y nosotros como cuidadores son siempre ensayo y error, ¿ya? Tenemos que tener mucha paciencia porque tenemos que probar varias cosas o varias estrategias y ver cuál nos funciona mejor con nuestra pariente, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que esta ansiedad por salir tenga un motivo en particular. El motivo puede ser, estoy inventando, el motivo puede ser, qué sé yo, que yo pienso que esta no es mi casa y quiero ir a la casa, a mi casa, ¿no es cierto? Yo como paciente o persona con demencia no pienso que está en mi casa y quiero salir. Quiero salir y ver mi casa, donde yo vivía cuando era niño, porque no reconozco esta como mi casa, y no reconozco a este pariente como mi esposo, mi esposa, etc. En esos casos, bueno, llevar la contra o explicar la situación de coronavirus, etcétera, no va a conducir tampoco a ninguna acción efectiva. Por lo tanto, hay que tener siempre a mano las estrategias que podemos ocupar como distraer la atención, tener fotografías, tener música que pueda relajar a la persona a mano, tener nosotros también la posibilidad de, si es que estamos con la familia, tratar de salir a lo mejor un poco de la situación, respirar profundo y volver, ¿ya? Antes de colapsar, ¿no es cierto? Tenemos que de alguna u otra forma preguntarnos cuál es el origen de ese síntoma en particular, de ese querer salir o de esa ansiedad que hace que la persona en el fondo esté preocupada, porque la ansiedad es estar preocupada, pensar, angustiarse, ¿no es cierto?, sobre algo. Entonces, ¿cuál es el origen? Las motivaciones pueden ser súper diferentes dependiendo de las distintas personas con demencia que existen, ¿no es cierto? Entonces es importante que de alguna forma en el momento en que está sucediendo tratemos de tal vez desviar la atención de eso. Pero también es importante que nosotros registremos, por ejemplo, si pasa en algún horario en particular, si pasa en alguna pieza de la casa en particular. Tenemos que estar ojo y alerta a ese tipo de cosas para poder, con ese registro mental, o sea, con esas alertas, poder en el fondo adoptar ciertas estrategias y ver cuál de todas nos resulta, ¿ya? Con la persona con demencia, porque efectivamente no la vamos a poder sacar y no le vamos a poder explicar que es por una pandemia. Eso no, en este caso no necesariamente va a resultar. Puede que sí en las personas con demencia, ¿no es cierto?, leve a moderada, les explicamos que no podemos salir porque nuestra casa es el refugio, etcétera, para no contagiarnos, pero en las personas que tienen a lo mejor síntomas más avanzados conductuales, no necesariamente nos va a resultar esa estrategia. Entonces yo siempre le digo a los cuidadores que esto es un poco conocer la historia previa del familiar al que están cuidando y con eso tratar de entender y ponerse en su lugar de por qué puede estar angustiado en ese momento, en ese horario, en esas circunstancias, etcétera. Y de ahí tratar de generar estrategias y probar a ver cuál de todas es más útil en este caso en particular. Gracias, Claudia. Ya quedan las últimas preguntas, y hay dos preguntas que quería juntar para la doctora Evelyn. Estas son preguntas que ya las respondimos con respecto a la alimentación, pero igual las voy a leer para ver si podemos ayudar a nuestros amigos. Ida Parra dice, me sumo la pregunta de cómo ayudar al adulto mayor que olvida tragar, y le afecta mucho más que el encierro, dice, el deterioro que ve. Y también Catherine Rojas nos dice, hola, buenas tardes, mi abuela tiene 73 años, no le dan ganas de comer, despierta muy cansada y muchas veces llorando por no querer levantarse. ¿Qué puedo hacer? Entonces ahí nos habla un poco del mismo tema de la alimentación. ¿Alguna recomendación? Yo también estaba leyendo otras preguntas y hay un tema que también podemos sumarlo, y aquí me tomo la libertad de hacerles la pregunta, que con respecto a las actividades significativas, con respecto al aumento en el sistema inmune, o cómo estar mejor preparados respecto a las actividades que podemos realizar.
claramente no sabemos el contexto, pero todo lo que es la alimentación también viene de la mano de una actividad significativa, algo que los pacientes y los familiares pueden realizar para mejorar, ya sea la alimentación, lo vamos a conversar con Claudia, también esto de darle un significado a una actividad para poder desarrollar y que el paciente o el familiar, en este caso en situación de demencia, no tenga esta ansiedad de querer salir, de arrancarse, etcétera, etcétera. Se nos cuenta un poquito, doctora, sobre el tema de la alimentación y algunas recomendaciones, y ahí conversamos con Claudia. Bueno, en respecto a esto de cómo ayudar al paciente que se le olvida tragar, ya lo habíamos abordado. Para mí es importante ir buscando las texturas que sean más fáciles para la persona y buscar una ayuda un poco más específica, como te decía, a veces con ciertos espesantes o a veces con otras preparaciones que pueden ser un poco más fáciles. A veces trabajar con cantidades muy pequeñitas también te puede ayudar. No sé, por dar líquidos, por ejemplo, de a cucharadas, como cuando los niños están deshidratados y uno les da líquido muy de cucharadas, puede ser una forma más fácil de abordarlo. El desafío ahí es muy importante en términos nutricionales, porque hay que buscar hay que tratar de que lo que sí logran comer sea lo más denso nutricionalmente hablando, o sea, tratar de que cuando tienes este tipo de limitaciones en la ingesta, puedas tener que puedas lograr que toda ingesta sea significativa desde el punto de vista nutricional. O sea, que no sean calorías vacías, por así decirlo, sino que sean calorías, o sea, sean alimentos que además de entregar calorías al cuerpo, entreguen también nutrientes, ¿sí? Que de alguna forma puedas como optimizar nutricionalmente la persona. Me hace mucho sentido lo que ella me preguntaba, esto de que le afecta más que el encierro el ver el deterioro de la persona. Y ahí yo creo que es fundamental, como decía Claudia, tratar de ocuparse activamente y buscar actividades nuevas, ¿sí? Buscar actividades que a lo mejor parecen simples, parecen mínimas, pero que nos pueden ayudar a mantener niveles de funcionalidad dentro de lo que está conservado e irlos a lo mejor manteniendo, sosteniendo, porque de alguna forma también tiene que ver un poco con la mentalidad humana de que nos restringen la salida y como que nos parece muy deseable la salida, ¿no? Y como que el pasto siempre es más verde al otro lado de la reja, entonces todos nos acordamos de lo que hacíamos cuando salíamos. Pero también pasaba que cuando estábamos afuera o teníamos nuestras vidas normales, todos decíamos, ¡ay, qué ganas de tener tiempo para! Y teníamos una lista larga de actividades que queríamos hacer para cuando tuviéramos tiempo en casa. Entonces, a lo mejor este es el momento para hacer esas cosas. Ya lo mencioné antes, el tener un huerto en casa, aunque sea de pequeñas hierbas medicinales, no estoy diciendo que dejemos de ir al supermercado, probablemente la mayoría vamos a tener que seguir comprando nuestros alimentos, pero iniciarse en eso, empezar a dar pasitos un poco en esa línea te puede ayudar. O a lo mejor tejer, o a lo mejor que el adulto mayor que pueda pegue botones, ¿sí? A lo mejor no necesita hacer una gran obra ni una gran artesanía. Comprar 1 kilo de greda en la feria y pedirle que haga pelotitas de greda, pedirle que haga gusanitos de greda, que a lo mejor no tienen como un objetivo funcional, pero sí le van a entrenar concentración, le van a entrenar seguimiento de instrucciones, le van a entrenar habilidades que después pueden aplicar en la vida diaria. Que trate de vestirse solo, que en la medida de lo posible, o que tú lo ayudes a vestirse y él se dé los últimos toques, por ejemplo, o que te ayuden a cocinar. Esto que decía Claudia, a lo mejor, así como hacemos participar a los niños en la rutina en la casa, los adultos mayores también pueden ayudarnos en ciertas cosas. Pueden, si tú le enseñas a doblar los calcetines, te puede ayudar a doblar calcetines mientras tú doblas el resto de la ropa, y eso de alguna forma, aunque parezca una actividad mínima o una actividad que no va a combatir la demencia, sí te va a permitir mantener una cierta capacidad de atención, una cierta capacidad de concentración que se va a ver reflejada después en otras actividades. Pasa mucho, por ejemplo, que uno trata de proteger al adulto mayor de ciertas actividades como no sobreexigirlo, y a veces eso también puede ser un elemento que nos juegue en contra porque los desacondiciona. Entonces, tal vez retomar ciertas actividades, a lo mejor ese tejido que tenemos por ahí guardado, con ese chaleco que no hemos terminado en varios inviernos, tal vez este sea el momento para retomarlo,
tal como decía Claudia, atendiendo que si hoy día no me dio el tiempo para tejer, no importa, no necesito terminar el chaleco este invierno tampoco, pero tenerlo como una opción más. Eso creo yo que es importante en miras de esto del deterioro que mencionaba la señora Ida. Muchas veces uno lo puede combatir o lo puede mantener a raya, tal vez no combatir, pero mantener a raya con actividades simples de la vida cotidiana. Que ponga la mesa, que nos ayude a ver cuántos individuales somos y tomarnos el tiempo para decir, a ver, pero mira, ¿cuántos somos? Está fulano, está sutano, está perengano, ¿cuántos son? ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Nos falta un individual o nos sobra un individual? Y tomarnos el tiempo, porque ahora tenemos tiempo, ¿sí? Para poner la mesa, para que la persona nos colabore, que se mantenga activa en eso. Ahora, respecto a esta otra señora que planteaba, la señora Catherine, que planteaba el tema de su abuela, no le dan ganas de comer, habría que evaluar el ánimo, tal como decía Claudia, muchas veces es un indicador precoz en adultos mayores de un ánimo depresivo. Si despierta muy cansada, habría, como te digo, siempre nosotros tratamos de hacer una evaluación personalizada, ¿no? No te puedo decir, mira, es por tal cosa, pero lo primero que yo pondría atención, si ella despierta cansada, higiene del sueño. Eso significa que la calidad del sueño está baja, no hay un sueño reparador, poner un poco de atención en el ambiente. A veces pasa que hay un radioreloj que ilumina mucho y la persona nunca entra en sueño profundo, a veces se siente mucho ruido de afuera, a veces pasa que la persona tiene miedo de orinarse, entonces no, también despiertan sobresaltada, a veces pasa que se acostó muy tarde o que vio tele hasta muy tarde, ¿sí? Entonces hay medidas que tienen que ver con lo que se llama higiene del sueño, que también está disponible en internet o que podemos conversar, pero básicamente tiene que ver con que las actividades que son más activantes las hagamos en la mañana, en esto que yo te mencionaba al principio del horario, que se levante temprano, aunque haya dormido mal, levántese temprano, empiece el día temprano, ojalá con alguna actividad física, si tiene un poquito de patio, recorra su patio, tome sol directamente. El tomar sol directamente en horas tempranas del día despierta, por así decirlo, el cerebro, despierta la activación de los neurotransmisores, como que despiertan las neuronas, por así decirlo. Y luego tratemos de no usar pantalla más allá de 2 horas en el día, es cada vez más difícil, sobre todo en esta época, hacemos muchas de nuestras actividades a través de la pantalla, pero tratemos de cortarlas a las 6 de la tarde y de ahí retomar estas otras actividades que no son con pantalla. Tratemos de no tener luces altas en el camino al baño, por ejemplo, o en el mismo dormitorio. Evaluar la temperatura de la habitación, la cantidad de frazada, el nivel de hidratación de la persona. En adultos mayores, la verdad es que parece majadero de mi parte, pero es un factor súper importante, desde la protección de caídas hasta, como les decía, el tema de protección de mucosa. Los adultos mayores se deshidratan muy fácilmente o se subhidratan muy fácilmente. Entonces, en una persona que está despertando muy cansada, llorando, sin querer levantarse, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la calidad del sueño. Gracias, Evelyn. Un tema muy interesante y aquí quería incorporar a Claudia con respecto a esto de que tú mencionabas, Evelyn. Cuando estábamos sin cuarentena, todos decíamos que queremos volver a nuestra casa, hacer cosas, que nos falta tiempo. Y me parece muy, muy interesante porque esto de las cuarentenas dinámicas, cuando se abren o se cierran, me pasó ayer que donde yo vivo entramos en cuarentena y mucha gente saliendo así por las calles, ir a comprar. Pero pasa mucho que es como cuando, es típico dicho que cuando uno le decía a los niños no metan los dedos al enchufe y los niños iban y metían los dedos al enchufe. Entonces pasa con esto que al parecer cuando se libera un poco, porque esto es un proceso de que Chile tomó la decisión de tener estas cuarentenas dinámicas donde se van liberando, al parecer, yo hago clase en la universidad y en un colegio y nunca pensé hace 2 semanas que podríamos volver a clases. Era algo, para mí, en mi ingenuidad, impensado. Entonces, estamos viendo cómo se están liberando ciertas cuarentenas y distintas cosas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la persona misma, cuando
se cierran o se abren estas libertades, el impacto en la ciudadanía es súper subjetivo, depende de cada uno, pero si nos puedes contar un poco cómo podemos de alguna forma controlar esto de la ansiedad, no sé, yo no soy del área, pero de la ansiedad de querer salir o de querer sentirse agobiado porque estamos hoy día en cuarentena, uno siente como una suerte de algo negativo, o sea, estoy en cuarentena y bueno, yo he estado en cuarentena casi un mes, pero ahora como es regla, uno se siente como que hay una connotación negativa. Entonces, contar un poco sobre eso, tu opinión, y también el manejo, porque es más estrés, básicamente. Sí, o sea, a ver, si es más estrés o no depende de cómo tú interpretas eso, ¿ya? Básicamente, hay personas que efectivamente no tienen tanto problema con quedarse en la casa porque la situación de quedarse en casa incluso puede ser interpretada como un privilegio, ¿no es cierto? Efectivamente no tengo que ir a trabajar, no tengo este peligro de contagio, etcétera. Mientras que para otros puede ser una tortura, ¿no es cierto? Tener que estar en la casa con esta restricción de salir. Entonces, dentro de las diferencias que podríamos encontrar de esas interpretaciones, yo creo que es importante en este caso de pandemia tratar de pensar un poco en que deberíamos, no estoy tan segura que estemos, pero deberíamos estar remando todos hacia un mismo lado, que esto no es una cosa individual, esto es algo colectivo, ¿ya? Y en la medida en que tú puedes pensar que es algo colectivo, tal vez en el fondo podrías asumirlo de cierta manera menos, como dijéramos, menos peligrosa o menos individualista, ¿ya? Si nosotros asumiéramos que efectivamente estamos contagiados, entre comillas, y no lo sabemos, porque muchos de los contagiados son asintomáticos, yo no voy a meter la parte médica porque no lo tengo, no soy especialista en ese tema, pero efectivamente como la cognición, o sea, el hecho de que tú te asumes a lo mejor como un vector, como algo como una persona que puede contagiar a otro, y si eres responsable vas a decir, ok, me voy a quedar lo máximo que yo pueda en mi casa porque estoy protegiendo a otro, ¿ya? Me hace en el fondo que yo no lo interprete como una situación que me puede generar tanto estrés como si yo estoy enrabiado con eso, ¿ya? Desde el punto de vista yo, Claudia, o yo, Patricio, o yo, qué sé yo, quiero salir y no puedo, y me están restringiendo esta libertad personal, si yo lo interpreto así y pierdo de vista lo comunitario aquí, lo social, por supuesto que me va a costar mucho más sobrellevarlo. Y por supuesto que tal vez si tengo muchas ganas de ir a comprar al mall, voy a ir porque el mall se abrió y eso es un indicador de que efectivamente yo puedo salir y ya me olvido del metro de distancia, me olvido de las medidas, me olvido de todo porque necesito ir a comprar algo en este momento. Cuando en el fondo sabemos que todos deberíamos estar haciendo, los que podemos, digamos, haciendo esta cuarentena durante el mayor tiempo posible, voluntariamente, independiente de lo que nos digan las autoridades. ¿Ya? Yo creo que el comportamiento social, yo no soy psicólogo social, pero creo que el comportamiento social tiene muchas aristas que también tienen que ver con las señales mediáticas y con los mensajes que recibimos y cómo los interpretamos, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista profesional como psicóloga clínica, yo lo que esperaría es que consideremos esto como un fenómeno social y que en el fondo la pandemia es algo que no vamos a poder sobrellevar si no somos solidarios y si no pensamos en comunidad y no individualmente, ¿ya? Y eso significa que estoy pensando un poco en los cuidadores también, que como cuidadores sintamos que estamos haciendo algo por el mundo, entre comillas, por nuestro país, por nuestra ciudad, o sea, independiente que estamos cuidando a un otro, que es nuestro pariente o que nosotros estamos entregando esa ayuda al otro, también el estar en casa en este minuto, que para muchos cuidadores es una actividad habitual, ¿ya? Es lo de siempre, ¿ya? Además, estamos ayudando a nuestra comunidad en este momento, o sea, tiene un doble mérito la labor que estamos haciendo.
¿ya? Y por ende, que no significa que efectivamente no recurramos a todo lo que hemos conversado hoy día, a las herramientas, ¿no es cierto?, a la corporación, a las ayudas, a los apoyos que podamos tener, que pidamos ayuda cuando sea necesario, que no podemos llevar esta situación solos. Muchos cuidadores muchas veces también me han dicho lo mismo, o sea, no, si yo soy el único que cuida bien, yo efectivamente nadie va a cuidar a la persona como yo, nadie lo va a poder hacer, o no tengo por qué molestar a mi hijo, no tengo por qué hablar con nadie, mi vecina no va a estar interesada en que yo le llame por teléfono y le cuente que estoy angustiada, etcétera. O sea, ponernos esos obstáculos antes nos va a hacer más difícil esta situación. Entonces tenemos que de alguna manera pensar que esto es en comunidad y pedir ayuda cuando lo necesitemos. Claro. Qué interesante, Claudia. Nos queda la última pregunta, ya vamos casi terminando nuestro programa, es para la doctora Evelyn. Yolanda López, la saludamos también, nos pregunta, ¿a qué hora sería más recomendable la hidratación de estos tés o aguas en función de la hidratación, como lo explicaba muy bien? ¿Cuántas horas antes de los fármacos para que no interfiera con los efectos secundarios? Si nos puedes contar un poquito más, Evelyn. Lo ideal es que los fármacos siempre sean dados con una distancia. A mí me gusta que se deje una media hora antes, que termines de dar el té una media hora antes de la hora en la que debas dar los fármacos. Ojalá no lo vuelvas a dar hasta una hora después de haber dado los fármacos. Y eso te permite tener un tiempo más que suficiente para que se produzca muy bien la digestión y la absorción del medicamento sin que haya una interacción. Esa es una regla general que va a servir para la mayoría de los fármacos, para la mayoría de las hierbas. Muchas gracias, doctora. Ya estamos terminando y vamos a aprovechar de leer los últimos comentarios y también las palabras finales de nuestras invitadas. Hoy día 2 mujeres. En el programa anterior hemos tenido invitados y invitadas, pero hoy día tuvimos 2 mujeres. Bueno, los comentarios finales, algunos saludos que nos están haciendo. Por ejemplo, Yanka Sepúlveda nos dice: hola, buenas tardes. Aprovecho de darle las gracias por esto. Ha sido un gran apoyo en el proceso, en el cuidado de mi madre, que padece Alzheimer, tiene 60 años, ya con 13 años al cuidado, muy agradecida y feliz día de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, Yanka. Bueno, tenemos también Lidia Palomino, ella constantemente está participando, le mandamos saludos a Lidia, dice: muchas gracias por las recomendaciones realizadas por ambas doctoras, como siempre una transmisión muy interesante y de mucha ayuda para quienes tenemos familiares con Alzheimer. Felicitaciones. Muchas gracias, Lidia. Paulina González, ahí que está participando también. Nedi Francisca Calderón, muchas gracias, las intervenciones son muy aportativas. Muchas gracias a ti también por conectarte. Bueno, Ingrid ahí, que no sé si alcanzó a escribirnos, pero nos dice: hola, mi suegra tiene Alzheimer, ahí quedamos en contacto por si podemos ayudar. Pauli González dice: no sé cómo entretener a mi madre con Alzheimer, tiene 77 años, alguna actividad manual que en general no se estrese, que sea sencilla, tratamos con libros para pintar, pero se estresaba y no era capaz de hacerlo, solo contaba los lápices. Bueno, ahí la doctora nos dio hartos consejos, el video queda en línea también para que puedan revisarlo, desde temas manuales, ahí nos contaba un poco la doctora, y también están las actividades que como corporación hacemos para que se puedan integrar y puedan participar. Quedamos conectados, Pauli González. Pati Tolosa dice: buenas tardes, gracias por sus consejos. He ido trabajando el Alzheimer de mi madre, pero hay días complicados y trato de hacer lo mejor posible dentro de lo que puedo en estos momentos difíciles. Le mandamos también saludos a Pati, y cualquier cosa nuevamente nos contactamos por mensaje en la página por interno. Paulina Morales dice: muchas gracias, por primera vez que nos escucha y le sirvió mucho todos los consejos. Voy a compartir todo con mis hermanos. Espero poder verlo la próxima vez. Cuídense mucho. Gracias, Paulina. Eso es un poco nuestra motivación y nos pone muy contento ver que podemos ayudar. Maguida dice: gracias por la información. A cuidarse para cuidar. Un abrazo. A cuidarse para cuidar. Así es, como lo conversábamos con nuestra invitada. La señora Julia, de nuevo, muchas gracias por su apoyo. Feliz día, dice Magui. Gracias, se pasaron un lindo día. Gracias por informarnos y aclarar muchas cosas. Marcela Ponce dice: muchas gracias por su excelente trabajo. Y Pablo Sorzano dice: hola, Paulis, si me das tu correo puedo mandar información sobre mascotas, ahí también aportándolo las personas que interactúan con nosotros. Y bueno, y Marianne Fashank dice: muchas gracias.
agradecer a todos los conectados, conectadas, los que interactuaron, los que participaron en esta transmisión. Darle las gracias también a Claudia Miranda, ella es psicóloga. Claudia, palabras finales aquí para nuestros amigos que están conectados antes de despedirnos. Sí, bueno, primero, tal como dije, siempre es un gusto hay que, en el fondo, dar cualquier apoyo a la corporación. Gracias por la invitación, y yo quería pasar un aviso comercial, porque, bueno, yo soy investigadora también, y estamos haciendo una investigación acerca de la salud mental en cuidadores familiares de personas con Alzheimer. Por ende, tenemos algunas preguntas que les queríamos hacer, pero por supuesto también con contención vía telefónica, ¿ya? Entonces, la corporación nos está apoyando con la investigación. Ustedes saben que mientras tengamos números, la investigación nos sirve para eso, para aplicarla, pero también para tener ciertos números, ciertas estadísticas que nos pueden permitir de alguna forma informar a las autoridades, etcétera, de cuál es la situación de los cuidadores informales en este caso. Entonces, para la gente que esté en las redes sociales de la corporación, ellos nos están apoyando y nos van a permitir poner una ficha en el cual va a aparecer toda la información acerca del estudio para las personas que quieran participar. Nos puedan contactar al teléfono que va a aparecer en ese afiche, que lo vamos a poner probablemente en el transcurso de la próxima semana en las redes sociales de la corporación. Y eso, agradecer, ha sido muy interesante para mí también escuchar a Evelyn y a Patricio, así es que agradezco mucho la instancia y les mando un abrazo y mucha fuerza a todos para que sigamos enfrentando nuestro confinamiento y podamos salir airosos de esta experiencia. Muchas gracias, Claudia, a ti por la conversación. Claudia Miranda, psicóloga, profesora, investigadora de la Universidad Andrés Bello y doctora en salud mental y envejecimiento. Muchas gracias por haber participado. Y también a nuestra doctora Evelyn Calderón, darte las gracias por haber participado. Tú eres especialista en medicina integrativa, integrar los conocimientos de las distintas especialidades, la medicina complementaria, como lo conversamos, y fue un gran programa. Agradecerte. Unas palabras finales también para la gente que nos está viendo. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación hoy día, por la labor que desarrollan. Agradecerles también a todos los que en sus casas cuidan, tal como decía alguien por ahí, hay que cuidarse para cuidar. Y es un desafío, tal como decía Claudia, estamos enfrentados a un momento en el que podemos sacar grandes aprendizajes, y uno de esos es operar como comunidad, y esto que estamos haciendo ahora tiene que ver con eso. El cuerpo humano es maravilloso, el cuerpo humano está hecho para funcionar perfecto. Hay muchas cosas que podemos hacer para darle la oportunidad al cuerpo de sorprendernos, y para darle la oportunidad al cuerpo de operar como debe operar, como está diseñado para funcionar. Y eso tiene que ver con de repente con cosas que nuestros adultos mayores sabían hacer, que era como nuestros adultos mayores vivían antiguamente. Muchas veces me pasa que yo les hablo de alimentación saludable a los pacientes y me dicen, pero eso es como mi abuelita cocinaba. Sí, exacto, así mismo. Entonces, también se trata un poco de volver a esa sabiduría que nuestros adultos mayores ya tenían y que está disponible también para nosotros, y en esas circunstancias el cuerpo nos puede sorprender. No somos tan vulnerables como de repente se plantea, y parte de ese superpoder, digamos, del cuerpo está dado por esto, ¿no? Por esta capacidad que tenemos de reinventarnos, por la capacidad de cuidarnos, de cuidar a otros, y eso, la idea es acompañarnos un poco en esa aventura. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, nuevamente agradecer a las y los que estuvieron conectados en este programa. Tuvimos casi 1h20 de transmisión constante, más de 40 personas en promedio conectadas, así que agradecerles la interacción, la participación a todos y a todas los que se conectaron. También saludar a nuestros amigos de La Voz de Maipú, que estamos transmitiendo ahora en conjunto esta transmisión y los futuros programas, llegando a harta gente en Maipú. Agradecer también a ellos para ayudar a difundir y llegar a más personas.
también recordarles que la Corporación Alzheimer Chile hoy día online estamos haciendo actividades, tenemos atenciones médicas, geriatras, neurólogos y estos talleres de estimulación cognitiva, de activación física y además los grupos de apoyo para que puedan sumarse, esto es abierto y puedan participar y sentirnos también acompañados en este contexto. Finalmente, nuevamente agradecerles a ustedes, las dos invitadas, a los conectados, y nuevamente también hacer un saludo en especial en este Día del Trabajador y las Trabajadoras, a los trabajadores de la salud y a las trabajadoras de la salud que están hoy día en la primera línea, arriesgándose por todos nosotros y felicitarlos también desde acá y darle todo nuestro ánimo para seguir adelante. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias, Claudia, y nos vemos en un próximo programa, el próximo viernes también a las 3 de la tarde, en un nuevo programa de la Corporación Alzheimer Online. Nos vemos, que estén bien.